Padre que estás en los cielos, te agradecemos de todo corazón tu misericordia al darnos hasta aquí la vida, la salud, al traernos a tu casa de oración esta mañana. Venimos todos con mucha gratitud en el corazón por tus muchas bendiciones, por tu cuidado, por tu gracia, y también con el deseo profundo de tener un encuentro contigo, especialmente en el momento de abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Queremos dar una bienvenida cordial a todos los hermanos que estamos reuniéndonos en esta mañana para adorar a nuestro Dios, y en forma especial a las visitas. También siempre nos gusta saludar y darles la bienvenida a aquellos que adoran con nosotros por vía internet, y rogamos que el culto de hoy sea un culto de bendiciones para todos nosotros. No sé si sienten que hay un olorcito nuevo en la iglesia. Creo que estamos todos felices de ver nuestra iglesia tan linda y arreglada. Agradecemos a Dios por ello. Quería presentarles, si bien son todos conocidos, a quienes están en la plataforma en esta mañana. En primer lugar, el pastor Pablo Claverí. Todos lo conocemos. Bienvenido, pastor. Gracias por guiarnos en el culto hoy. Y nuestra hermana Marta Steven y Ulises Morillo, hermanos de nuestra iglesia. Hoy va a ser un sábado del todo especial. Va a haber ordenación de ancianos y de diáconos, así que tenemos un programa muy bueno por delante. Deseamos que Dios nos acompañe y dirija este culto de adoración. Para Iglesia en Alabanza vamos a cantar el himno número 464. Ven, inspíranos. Ven, inspíranos, ven, enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ven, anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Ven, ayúdanos, ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos darlo en gratitud a ti. Acepta nuestro corazón, ven y transfórmalo. Para comenzar, entonemos las estrofas del himno 142.
Venid, cantad de gozo y plenitud. Os invito a ponernos de pie. Venid, cantad de gozo en plenitud y dad gloria al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Dios de amor, que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación. En él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos reigualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús, si no entra en pos de él su cruz y es guiado por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Himno 31. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar.
a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, Padre Celestial que moras en los cielos, gracias te damos en este día de sábado porque como hijos tuyos podemos reunirnos todavía en libertad en este lugar. Gracias por la bendición que tenemos de haber disfrutado de la semana que ha transcurrido. Y ahora, oh Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, con tu Santo Espíritu, impartes las palabras, Señor, que has de poner en las bocas de Pablo, que sea de bendición y de edificación para nuestra vida. También te pedimos, oh Padre Celestial, que te acuerdes de los enfermos de tu pueblo en este día. Estate con ellos, dale su paz, confórtalos y hazlos sentir que tú estás a su lado. Y también te pedimos por las personas que aún todavía no han podido llegar y por las que están pasando por momentos de dificultades, que tú también estés con ellos en este sábado. Te pedimos todo esto sin merecerlo, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Solo un pequeño anuncio de parte de un vecino de la iglesia. Dice que hay un Renault Clio estacionado en su garage. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Hoy tenemos una parte muy especial, el coro de la iglesia acompañado por el trío Esencia, y ellos van a entonar una canción que se titula Bien, hijo fiel. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Puede que haya en mi vida
llanto terminó, cada angustia y dolor se desvanecerá cuando escucharé a mi Salvador decir: Feliz sábado, hermanos. Gracias. Bueno, es una alegría estar con ustedes. Agradezco al pastor Constantino por la invitación. Saben que con el pastor Constantino compartimos varios años en el seminario en Puigari, cuando éramos estudiantes, y tengo un afecto muy grande por él. Y estoy contento también de que sea el pastor de esta iglesia. Ustedes habrán visto en el boletín que hay un texto que se escogió como un texto base para la reflexión de esta mañana, que se encuentra en Lucas, capítulo 15. No les voy a invitar a que abran, pero vamos a recordar lo que dice. Allí se menciona que los fariseos criticaron a Jesús porque estaba comiendo con gente de baja calaña de la sociedad. Y entonces dicen los fariseos, tratando de descalificar a Cristo como maestro religioso: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay un gran teólogo de nuestra iglesia que dice que se podría
reconstruir una especie de quinto evangelio escrito por los enemigos de Cristo, por los fariseos, con las acusaciones que hicieron contra Jesús los fariseos. ¿Por qué? Porque inconscientemente e involuntariamente las críticas que los fariseos lanzaban contra Jesús para descalificarlo eran todo un mensaje acerca del amor de Jesús. Por ejemplo, esta, ¿no? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Para los fariseos, desde su perspectiva, era una expresión descalificatoria. Otra más, amigo de publicanos y pecadores. Otra más, cuando está en la cruz, ¿no es cierto? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Son todas expresiones que, sin darse cuenta, los fariseos estaban exaltando la grandeza de Jesús como Salvador. Y en esta mañana yo quisiera reflexionar con ustedes en un pasaje de los Evangelios que en realidad se repite en los 4 Evangelios. Pero es uno de esos pasajes tan preciosos, muy conocido por todos nosotros, pero tan precioso porque precisamente nos muestra este hecho, ¿no? Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Ustedes saben, hermanos, que hay una invitación de la mensajera del Señor en el libro del Sábado a todas las gentes, donde se nos dice que deberíamos dedicar 1 hora por día a contemplar a Cristo. Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Y dice la mensajera del Señor que si nosotros dedicamos un tiempo por día, quizás no se refiere exactamente a los 60 minutos de reloj, pero si un tiempo por día dedicáramos a contemplar a Cristo, dice, nuestra fe por Él aumentaría, nuestro amor por Él aumentaría y nos iríamos transformando paulatinamente por el Espíritu Santo más y más a la semejanza de Jesús. Así que, hermanos, en realidad no hay nada tan importante en toda la Biblia como contemplar a Jesús. Y yo deseo de corazón, hermanos, que esta mañana, al contemplar a Jesús, que es lo que vamos a hacer a continuación, salgamos con una fe más renovada en Jesús, un amor más renovado y también más dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando a la semejanza de Jesús, para que la forma en que Jesús trató a la gente, esa misma forma tan llena de gracia, se nos contagie y lleguemos a ser tan llenos de un amor salvador hacia los demás como el que tuvo Jesús. Así que los invito a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Versículos 36 en adelante. Lucas 7, 36 en adelante. En este episodio de la vida de Cristo, que, como dije hace un rato, se repite en los 4 evangelios, vemos a Jesús con varias personas en una cena. Pero sobre todo se destacan, aparte de Jesús, por supuesto que siempre es el personaje principal, se destacan 3 personas: Simón el fariseo, Judas y María Magdalena. Cada uno de ellos es un pecador, es una persona que tiene graves problemas espirituales y que Jesús trató de una manera magistral, como Salvador, trató de alcanzar el corazón de cada uno de ellos para poder salvarlos. Vamos a leer acerca del primero, Simón. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues,
¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, hasta aquí tenemos el primer pasaje que vamos a leer. Este primer personaje es Simón el fariseo. Saben, hermanos, que los fariseos eran una de las varias sectas que había en tiempos de Cristo. En el período intertestamentario, entre el último libro que se escribió en la Biblia, Malaquías, y el Nuevo Testamento, en esos 4 siglos de silencio de revelación, se formó lo que podemos llamar el magisterio judío, por decirlo de una manera, ¿no? Se formó la escuela de los rabinos, el Talmud y tantas otras cuestiones que los judíos utilizaron para poder afirmar su fe. Y había varias sectas, estaban los saduceos, estaban los esenios, los celotes, los herodianos, y estaban los fariseos. Y los fariseos, la palabra fariseo significa los separados. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los más estrictos estudiosos de la ley, los más concienzudos estudiosos de la ley, de la revelación bíblica, los más estrictos cumplidores, según su propio criterio, los más estrictos cumplidores de la ley, y habían formado todo un corpus de leyes adicionales a la revelación para tratar de asegurarse de que toda persona pudiera estar segura de cumplir estrictamente la ley de Dios. Y habían hecho todo un cúmulo de leyes adicionales a la revelación divina. Los fariseos, por su apego estricto a la ley, su obediencia según su propio criterio, su obediencia estricta a la revelación de Dios, se consideraban superiores desde ya a los paganos, ¿no? Los paganos estaban todos perdidos para ellos. Es como a veces algunos adventistas sienten, ¿no? O sentimos, la idea de que somos el pueblo de Dios y los demás pobrecitos están perdidos, ¿no? Esta actitud sectaria que tenían los fariseos y que también algunos de nosotros sin querer también la tenemos, ¿no? De pensar que somos los únicos a quienes Dios ama en este mundo, ¿no? Pero lo más grave es que también se sentían separados del resto del pueblo, porque el resto del pueblo no cumplía, según su propio criterio, no cumplían de manera tan estricta todo lo que decía Dios en su revelación. Ellos sí que eran cumplidores y por lo tanto se sentían separados del resto de la gente, se sentían que eran santos y los demás, pobrecitos, estaban en un nivel inferior espiritual cuando no estaban totalmente perdidos. Así se sentían los fariseos. Pero este Simón tuvo un gran problema y es que se contagió de lepra. Y saben, hermanos, que en aquel entonces, muchos de ustedes lo saben, pero lo comentamos igual, había un concepto filosófico teológico en la época según el cual el infortunio en esta vida, el infortunio o la enfermedad o las desgracias respondían a un castigo directo de Dios por los pecados personales o los pecados familiares. Había un concepto muy grande de la solidaridad. Y la idea es que lo que a uno le afectaba al grupo, sobre todo al grupo familiar, ¿no es cierto? Entonces, si alguna persona estaba padeciendo un revés económico, una tragedia o una enfermedad, es porque algún pecado tendría esa persona. Y o sus ancestros, ¿no es cierto? Y dentro de todas las enfermedades y desgracias que las personas pudieran tener, la lepra era considerada, se la llamaba el azote de Dios, el dedo de Dios. Era una enfermedad en aquel entonces incurable, hoy en día es tratable, pero en aquel entonces era incurable, contagiosa,
y además era tan horrible en los efectos que producía en la apariencia, amén de que la llevaba a la muerte a la persona, ¿no? Pero en la apariencia de la persona se desfiguraba su rostro, su piel, que la persona tenía que vivir aislada de la sociedad por una medida preventiva, está bien higiénica, ¿no es cierto?, de aislamiento para que no contagie a los demás, pero además la persona tenía que aislarse, que era lo más grave, tenía que aislarse de sus afectos. Ya no podía vivir con su esposa, con sus hijos, con sus parientes, y tenía que vivir totalmente aislada la persona. Y además, si por alguna razón se le ocurría tener que transitar por la calle donde estaba el resto de la población, tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, ¿no?, anunciando a los demás que él era un enfermo de lepra y que podía contagiar a los demás. Así que, hermanos, ustedes se imaginan el drama que vivía una persona enferma de lepra, pero sobre todo el drama se agravaba con aquellas personas como Simón el fariseo que tenían una gran pretensión de religiosidad y una gran pretensión de santidad. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Simón el fariseo y cualquier otro personaje tan espiritual aparentemente como Simón se hacía sospechoso de haber cometido un gran pecado. Este era el drama que tenía Simón. Y hermanos, como Simón ama a los pecadores y a los fariseos, Jesús también amaba a Simón. Y entonces Jesús sanó a Simón. Lo libró de esta enfermedad terrible y además, de alguna manera, lo restituyó a su posición dentro de la sociedad y especialmente su posición como religioso. Y Simón entonces hace una cena para agradecerle a Jesús. Lo invita a su casa. Y entonces allí están Simón, los invitados, los discípulos de Cristo, estaba Jesús presente y de repente aparece esta mujer en medio de la escena. Una mujer que toma un perfume, lo derrama sobre la cabeza de Jesús, sobre los pies de Jesús, empieza a llorar a borbotones y riega con sus lágrimas los pies de Jesús, toma su cabello y lo usa como una toalla para secar los pies de Jesús. Y entonces Simón dice aquí algo muy importante en el versículo 39, que Simón el fariseo dijo para sí, no es que expresó en voz alta su crítica, nadie lo escuchó, dijo para sí, si fuera profeta, sabría quién lo toca, que es una mujer pecadora. Aquí, hermanos, hay una doble crítica. Hay una crítica, un desprecio de parte de Simón hacia la mujer, que según él es pecadora, pero además hay una crítica y un desprecio en su corazón hacia el propio Jesús. Y fíjense, hermanos, cómo se expresa, ¿no? En el idioma castellano tenemos, para cada tipo de palabras, tenemos una función gramatical, ¿no es cierto? Cuando uno dice este pronombre que usamos es cuando no queremos mencionar el nombre de la persona. El nombre de la persona es algo que dignifica a la persona. Cuando nosotros usamos el pronombre generalmente lo usamos en forma peyorativa. Es para despreciar a alguien. Esta, ¿no? Es innombrable. Y Simón en su corazón, a este hombre que hizo un milagro para sacarlo de su lepra, lo llama tan solo Es decir, hermanos, Simón no lo reconocía a Jesús como el Mesías, no lo reconocía ni siquiera como profeta, porque dice en su corazón, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Es decir, no tenía ningún aprecio especial por Jesús, salvo el hecho de que lo había sanado de su enfermedad. Ahora la pregunta es, esta persona que en su corazón se atreve a despreciar a María, se atreve a despreciar a Jesús, se atreve a cuestionar a Jesús y a descalificarlo como maestro religioso y como profeta y mucho más como Mesías, ¿no? Es decir, para él, muy lejos de ser el Mesías era Cristo para él. ¿Quién era realmente este hombre? La Biblia no nos dice mucho, nos da algunas pistas, pero gracias a Dios que tenemos la revelación que Dios ha dado a este pueblo, y en el libro de Deseo a todas las gentes hay algunos datos adicionales que creo que son muy importantes de que compartamos. La mensajera del Señor en Deseo a todas las gentes, al que le interesa, página 520-521, nos dice quién era realmente Simón. Simón era pariente de Lázaro,
Cuando veamos el Evangelio de Juan vamos a ver que Lázaro también estaba presente en la cena, Marta estaba presente en la cena y también estaba presente María Magdalena, que es la mujer de aquí del episodio. Y Simón era un pariente cercano de Marta, María y Lázaro, era como un tío de Marta, María y Lázaro, era un familiar directo de ellos. Y aquí la mensajera del Señor dice lo siguiente: Simón había arrastrado al pecado a la mujer que ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Repito, Simón había arrastrado al pecado a la mujer que ahora despreciaba. La verdad, hermanos, que la Biblia no es explícita en cuanto a qué tipo de pecado tenía María. La cultura cristiana de todas las épocas, inclusive nosotros, creemos que el pecado de María era la prostitución, ¿no? Una mujer de una vida inmoral. Y aquí dice, hermanos, que Simón, este pariente cercano, había arrastrado al pecado a María. Ustedes saben, hermanos, que lamentablemente las estadísticas acerca de abuso sexual nos dicen que generalmente no son las personas extrañas al núcleo familiar quienes abusan de los menores, de las adolescentes, etc., ¿no? Lamentablemente, los victimarios, los culpables, se suelen encontrar en el círculo cercano a la familia. Tíos, amigos de la familia, padrastros, incluso padres, lamentablemente, son generalmente los perpetradores del abuso sexual. Y hermanos, si reconstruimos un poquito este cuadro, esto es una hipótesis, ¿no? No lo tomen como palabra de Dios, ¿no? Es una especulación, pero creo que hay varios elementos que nos ayudan. Estamos frente a un caso de abuso sexual, incluso casi de una especie de incesto, ¿no? Si él era un tío, es una especie de incesto en el cual había caído Simón. Hermanos, este es un pecado gravísimo, es algo terrible. Cuando alguien se aprovecha de la confianza de un ser cercano, sobre todo de un menor, y satisface sus bajas pasiones usando el poder para aprovecharse de la inocencia de un menor. Aparentemente, hermanos, este habría sido el caso. Y este hombre, que cayó en este pecado terrible, en esta perversión, se atreve en su corazón a criticar a María, a quien él mismo había inducido al pecado, y se atreve a criticar a Cristo. La pregunta, hermanos, es: ¿sabría Jesús esto? ¿Estaría Jesús al tanto de esto? ¿De que este hombre habría abusado de María y que la habría inducido al pecado? Hermanos, el Evangelio de Juan, no lo vamos a abrir ahora, pero Juan capítulo 2 nos dice, ustedes saben que el Evangelio de Juan es un evangelio dedicado en gran medida a afirmar la divinidad plena de Cristo y la humanidad también de Cristo, ¿no? Pero es un evangelio que rebosa de declaraciones cristocéntricas que nos muestran la divinidad de Cristo. Y en el capítulo 2 de Juan dice que nadie le tenía que informar a Jesús sobre lo que había en las personas, porque Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón de cada persona. Nadie tenía que contarle lo que pasaba en la historia personal de la gente que tenía delante, porque Jesús sabía, porque era Dios omnipotente, que se hizo hombre y aun cuando no usaba para su propio beneficio sus poderes divinos, conservaba sus poderes divinos. Y como Dios omnisapiente, Jesús sabía exactamente lo que había en el corazón de las personas, nos dice el Evangelio de Juan capítulo 2. Hermanos, Jesús sabía exactamente la historia sórdida, tenebrosa de Simón y María, la sabía perfectamente. Y hermanos, ¿qué hubiesen hecho ustedes si hubiesen tenido esta información disponible? Y este hombre se atreve a criticar a la mujer en su corazón y a María, ¿no? Yo por lo menos lo más probable es que lo hubiese mandado de frente, como decimos habitualmente, ¿no? Lo hubiese mandado de frente y públicamente lo hubiese requemado, como dicen los chicos, ¿no? Lo hubiese quemado, lo hubiese incinerado y hubiese denunciado su hipocresía frente a toda la gente ahí reunida. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dice aquí el relato que le contó una parábola a Simón. La mensajera del Señor añade que Jesús se acercó al oído de Simón y no contó en público la parábola, se la contó al oído, y le dijo esta parábola, ¿no? Había un acreedor que tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50.
Saben, hermanos, que el denario era la moneda con la cual se pagaba el jornal de un trabajador, es decir, el sueldo de un día de trabajo. Es decir, que 50 denarios era equivalente al sueldo de un mes y medio de trabajo. 50 denarios son 50 días, es decir, 50 días de trabajo, así que más o menos el sueldo de un mes y medio. Pero 500 denarios es el sueldo de un año y medio de trabajo, 500 días de trabajo. Y hermanos, uno debía a su acreedor el sueldo de un año y medio de trabajo, supongamos, no sé, no quiero hacer cifras ahora, pero ustedes calculen más o menos, ¿no? Y acá dice algo muy importante, que uno a veces lo lee de soslayo y no se da cuenta la importancia de lo que dice Jesús. Dice que como no tenía, versículo 42, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Esta no es una frase accidental, no es una frase superficial. Dice, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. En esta frase, hermanos, hay algo riquísimo, que es el gran principio de la justificación por la fe, el gran principio de la gracia. Dios nos perdona porque no tenemos con qué pagar. No importa si debemos 500 denarios espirituales o 50 denarios, pero ninguno de nosotros tenemos con qué pagar la deuda que tenemos con Dios por causa de nuestras culpas, nuestras miserias y nuestros pecados. Y porque no tenemos con qué pagar, Dios nos perdona a todos, de pura gracia. La salvación es por gracia. No hay nada que pagar. No hay que hacer ninguna peregrinación a ningún lugar, no hay que hacer ningún sacrificio, ni siquiera es nuestra obediencia, ni nuestro apego a la voluntad de Dios, y ni siquiera es nuestra perfección de carácter, que no la tenemos ninguno, lo que paga nuestra deuda para con Dios. No hay nada que pueda pagar la deuda para con Dios, y porque no tenemos con qué pagar, Dios nos perdona a todos nuestros pecados y la salvación es gratuita, es por gracia, mediante la redención que es en Cristo. Y entonces, hermanos, le cuenta la parábola y le pregunta, ¿quién lo va a amar más al acreedor? Y Simón razona bien, porque es un hombre lógico. Claro, le falta corazón, ¿no? Y como decía Pascal, el gran filósofo de la Edad Media, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Este cliché, que a veces usamos así alegremente, responde a toda una teoría gnosiológica de Pascal, ¿no? El corazón, la intuición, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y entonces razona bien, por supuesto, aquel a quien se le perdonó más va a amar. Y entonces Jesús le responde usando el mismo pronombre que usó Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste un beso, siendo que las costumbres orientales implicaban que se recibía a un anfitrión, sobre todo si era de cierta categoría, se lo recibía con un beso. Me tenías que haber puesto una palangana y un ciervo para que me lave los pies, según la costumbre de la época. No lo hiciste. O sea, no me consideraste suficientemente digno para proveer, Simón era un hombre pudiente, para proveer un ciervo que me lavara los pies. Pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas. No me diste toalla para secarme los pies. Y esta mujer usó eso tan precioso, que es para una mujer su cabello, que tiene un valor simbólico tan importante, lo usó como una humilde toalla para secarme los pies. Esta, a quien tú desprecias, hizo todo esto cuando tú no hiciste ninguna demostración especial de tu afecto por mí. Hermanos, acá lo maravilloso es que Jesús intentó alcanzar el corazón de Simón no por palabras, sino por su silencio. Dice la mensajera del Señor, Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarlo abiertamente delante de sus huéspedes. Jesús lo podía haber hecho, podía haberlo censurado delante de los huéspedes, pero Jesús eligió el silencio salvador. Él, Simón, no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Qué hermoso, hermanos, qué maravilloso que Jesús salvó a Simón por su silencio. A veces nosotros, los cristianos, somos un tanto propensos a ser justicieros y a denunciar el pecado, ¿no? Y a los pecadores, e incluso a participar del espíritu satánico de acusación, ¿no? Pero Jesús, hermanos, escogió el silencio y solamente contar una parábola a Simón, ahí cerquita de su oído,
de tal manera que Simón no se viese avergonzado delante de la gente, y este silencio salvador de Jesús logró tocar el corazón de Simón el fariseo a tal punto que dice aquí la mensajera del Señor que llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Vamos a ver el siguiente caso que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Este Evangelio arroja más información que Lucas, nos da algunos detalles. Por ejemplo, el versículo 1 dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua, es decir, que estaba a punto de dar su vida en la cruz por nosotros, Jesús, y una semanita antes, menos de una semana antes, sucedió este episodio, ¿no? Imagínense, hermanos, los sentimientos que embargaron a Jesús. En pocos días más, en menos de una semana, iba a dar su vida en sacrificio por nosotros. Y en ese clima emocional para Jesús sucedió este episodio. Dice aquí, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, una aldea que está a pocos kilómetros de Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, aquí aparece Marta, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, ahora se la nombra, se dice el nombre de ella, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y quién era este? El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero ahora nos aclara Juan. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí tenemos nuevamente, hermanos, evidentemente hay algo en la naturaleza humana que hace que todos tengamos o podamos tener un espíritu farisaico, ¿no? Esta actitud, esta reacción de escandalizarnos frente al pecado de otros, cuando nosotros mismos no somos perfectos, tenemos culpas, tenemos luchas con el pecado, tenemos caídas en el pecado, y sin embargo nos escandalizamos frente al pecado de otros y categorizamos, ¿no? Nos parece que nuestro pecado es mucho menor que el que tiene mi prójimo. Claro, si estamos frente a una mujer de mala vida, como había sido María, o frente a un drogadicto, o un borracho, o un estafador, nos escandalizamos. Pero no nos escandaliza a veces nuestro egoísmo, nuestra frialdad, la falta de solidaridad que tenemos con el prójimo en necesidad. No nos escandaliza nuestro materialismo, nuestra ostentación, nuestro aburguesamiento que tenemos muchas veces como pueblo. Eso no nos escandaliza, pero sí nos escandaliza cuando alguien comete un pecado grosero, como solemos calificar nosotros, ¿verdad? Y aquí Judas se escandaliza frente a esta demostración tan poco políticamente correcta, como decimos hoy en día, de María, ¿no? Se escandaliza frente a esta demostración tan burda. En vez de guardar el decoro, guardar, ¿no es cierto?, las formas, guardar la cultura, María hace una demostración escandalosa en esta fiesta. Ya vamos a detenernos en esto, ¿no? Y entonces se indigna, pero en realidad, nos aclara, la indignación no era tanto por esta demostración escandalosa de María, sino estaba escandalizado económicamente. ¿Por qué? Porque era un hombre de mentalidad materialista. Judas, hermanos, era el tesorero de la iglesia. Acá dice, ¿no? Él tenía la bolsa y llevaba el dinero que recogían de la dadivosidad de la gente. Era el contador de la iglesia, era el tesorero de la iglesia, tenía una mentalidad materialista y se escandalizó por el desperdicio que se hizo al derramar este perfume sobre la cabeza de Jesús. Ahora, hermanos,
Y dice aquí que dijo, este sí lo dijo, no es como Simón que se lo dijo para sí en su pensamiento, sino que realmente lo dijo en la cena, a tal punto que cuando leamos en un ratito Mateo capítulo 26, vamos a ver que los discípulos dijeron lo mismo. Los discípulos dijeron lo mismo que dijo Judas, con lo cual deducimos que Judas fue el que fomentó esa crítica de los discípulos cuando dijeron esto es un desperdicio, ¿no? Bueno, pero hermanos, ¿quién era Judas? Aquí nuevamente, ¿no? ¿Quién es este personaje que critica a María por su acto tan desvergonzado, por este desperdicio, y de manera indirecta también lo critica a Jesús por permitir este desperdicio sobre su propia persona? ¿Quién era Judas? Creo que no hace falta abundar mucho, todos sabemos quién era Judas. Y además este mismo pasaje lo dice. Era Judas Iscariote el que lo había de entregar. Pocos días después, 5 días después, Judas iba a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Y sin embargo este hombre que tenía planificado entregar a Jesús por 30 piezas de plata se atreve a criticar a María y en forma indirecta a criticarlo a Jesús. Y no solamente eso. Saben, hermanos, que en el capítulo 6 de Juan, no lo busquen ahora, el tiempo me está corriendo muchísimo, ustedes tenemos todos un programa un poquito apretado hoy con la ordenación de los diáconos y diaconisas, pero en el Evangelio de Juan capítulo 6, los últimos versículos del capítulo, Jesús dice, uno de ustedes es diablo, les dice a los discípulos, ¿no? Uno de ustedes es diablo. Y aclara el Evangelio de Juan, esto decía hablando de Judas Iscariote que lo iba a entregar. Y este episodio del capítulo 6 de Juan ocurrió más o menos 1 año y medio antes que este episodio que estamos viendo esta noche. Es decir, hermanos, Jesús, 1 año y medio antes de que Judas lo entregara, Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Ya sabía de la traición de Judas. ¿Qué hubieran hecho ustedes, no? ¿Qué hubiera hecho yo, sabiendo que tengo semejante persona dentro de mi grupo selecto de los discípulos? Seguramente yo no lo hubiese aceptado. Seguramente hubiese pensado que este no es el tipo de persona que yo quiero tener dentro de la iglesia. No es el tipo de persona que quiero tener dentro de mi grupo selecto de discípulos. No es el tipo de pastor que yo quiero tener en la iglesia, porque Judas, hermanos, era un pastor. Los 12 discípulos eran los pastores de Jesús. A tal punto, hermanos, que uno deduce por algunas cosas que dice la Biblia y también la mensajera del Señor, que Judas hasta hacía milagros. Judas sanaba enfermos, Judas echaba demonios, hacía milagros. Y sin embargo Jesús lo tenía dentro del círculo íntimo de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hacía esto? Tengo aquí también unas citas. Yo sé que no es muy didáctico leer demasiado del púlpito, pero hay cosas imperdibles, hermano, ¿no? Dice aquí la mensajera del Señor, con Judas se introdujo entre los discípulos un espíritu de contienda. Judas siguió alentando su propio criterio y sus propias opiniones. En vez de dejarse moldear por Cristo, en vez de dejar que su mente, como dice San Pablo en 1 Corintios 2, San Pablo dice, los cristianos tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. En vez de dejar que Jesús moldeara su mente y su forma de pensar, Judas siguió alentando su propio criterio y sus propias opiniones, su tendencia a criticar y condenar. Su tendencia a criticar y condenar. Ojo con eso, hermano, ¿no? Cuando tenemos la tendencia a criticar a otros, a condenar a otros, cuidado con eso. Dice, los motivos y las acciones de Cristo, que a menudo estaban por encima de su comprensión, porque él tenía una mentalidad carnal, una mentalidad materialista, no tenía una mente espiritual, los motivos y las acciones de Cristo estimulaban su duda y su desaprobación, y lo peor de todo, hermanos, es que no se quedaba para sus adentros con esta duda y desaprobación, sino que dice aquí, compartía sus ambiciones y dudas con los discípulos. Es decir, ejercía una mala influencia sobre los demás. Fíjense lo que dice ahora. Muchas de las disputas provocadas por el afán de supremacía, gran parte del descontento manifestado hacia los métodos de Cristo, tenían su origen en Judas. Todas las peleas, las reyertas, ¿no es cierto?, que tenían los discípulos, tenían gran parte de ellas su origen en Judas. ¿Cómo actuó Jesús? Yo lo hubiese echado, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, al comprender que la oposición solo lo endurecería,
se abstuvo de provocar un conflicto directo. Hermanos, Jesús no trataba a toda la gente por igual, no cortaba a todos por la misma tijera. Sabía qué trato psicológico y espiritual y moral dar a cada persona. Por ejemplo, a Pedro, que la verdad, permítame la expresión vulgar, metía la pata muy fiero. Pedro era un tipo que metía la pata muy fiero. Sin embargo, Pedro era puro corazón. Y Pedro, así como se equivocaba muy mal para cometer errores, también tenía un corazón sensible para arrepentirse. Ustedes recuerdan el episodio de Mateo 16, cuando Pedro quiere decirle a Jesús, no vayas a la cruz, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿no? Fíjense qué duro fue Jesús con Pedro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sabía el corazón de Pedro, sabía que Pedro, aunque se equivocaba muy, muy mal, sin embargo, así como era pasional para equivocarse, también era pasional para arrepentirse y para aceptar las reprensiones de Jesús. A Juan y Santiago, ¿te recuerdan cuando Jesús pasó por Samaria y los samaritanos no quisieron recibir a Cristo? Y entonces Santiago y Juan, estos dos hermanos, a quienes Jesús ¿cómo llamó? Hijos del trueno, ¿no? Porque eran explosivos, eran coléricos, eran combativos. Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no entienden nada, no saben de qué espíritu son. Los reprendió abiertamente. Pero Jesús sabía que Judas era una persona de un espíritu sutil, una persona de un amor propio muy grande, de un orgullo personal muy grande, y nunca encontramos que Jesús haya reprendido abiertamente a Judas. Nunca lo reprendió abiertamente, sino que, dice aquí la mensajera del Señor, trató de curar su estrecho egoísmo por medio del contacto con su propio amor abnegado. Jesús quiso transformarlo por el contagio, a ver si, viendo cómo yo me comporto, cómo trato a la gente, a ver si se le contagia algo de mi amor y de mi gracia hacia los demás. Continúa diciendo la mensajera del Señor, al ver el peligro de Judas, el peligro espiritual que tenía Judas por su amor propio, lo había acercado a sí mismo y lo había introducido en el círculo íntimo de sus discípulos escogidos y de confianza. Y fíjense lo que dice ahora, día tras día, cuando la carga que oprimía su corazón, el de Cristo, resultaba más pesada, había soportado el dolor que le producía el permanente contacto con esta personalidad terca, suspicaz y sombría. La personalidad de Judas era una personalidad terca, suspicaz y sombría. Y hermanos, el corazón de Jesús era un corazón sensible. Cuanto más amamos, más sensibles somos. Nos reblandecemos más, nos enternecemos más. Cuanto más crezcamos en amor, hermanos, nuestro corazón se va a hacer cada vez más blando, más tierno y más sensible a la maldad de otros. Más nos va a doler más y nos va a indignar cada vez más el mal, el egoísmo, la frialdad de los demás. Y dice aquí la mensajera del Señor que Jesús, cuando la carga de su corazón era más pesada, sin embargo, tenía que soportar el contacto con esta personalidad terca, suspicaz y sombría. Continúa diciendo, había trabajado y vigilado para contrarrestar entre sus discípulos este antagonismo constante, secreto y sutil. Es decir, hermanos, Jesús se esforzaba por edificar espiritualmente a sus discípulos, por construir una vida espiritual en ellos, porque fueran transformados a su semejanza, y cuando Jesús se daba vuelta, por detrás, Judas boicoteaba todo aquello que Jesús se había forzado en construir. Boicoteaba la obra espiritual que Jesús estaba produciendo en sus discípulos. En un sentido, hermanos, podemos decir que Jesús puso en riesgo al grupo. Porque Judas era una manzana podrida dentro del cajón. Su influencia era una influencia negativa que tendía a degradar al grupo más bien que edificarlo. Y sin embargo, hermanos, dice aquí la mensajera del Señor, todo esto lo hizo para que no faltara ninguna influencia salvadora a esa alma en peligro. Es decir, hermanos, qué maravilloso que Jesús, entre comillas, fue capaz de poner en riesgo al grupo con tal de salvar a Judas. Y hermanos, eso es lo que Jesús hace con nosotros hoy también, ¿no? Por eso Jesús contó la parábola del trigo y la cizaña. Todos quisiéramos sacar de la iglesia las influencias negativas y que solamente la iglesia fuese un lugar lleno de santos. Pero hermanos, Jesús sabe que en realidad la iglesia no es un lugar
lleno de santos, sino de pecadores que estamos en terapia, estamos en un proceso de santificación, de crecimiento espiritual, de irnos desembarazando cada vez más del pecado que todos tenemos, del cual todos participamos, y por eso, hermanos, Jesús me tiene a mí en la iglesia todavía. Y por eso los tiene a ustedes también, porque no quiere que nos falte ninguna influencia que nos pueda salvar. ¿Cuál fue el efecto en Judas de este amor salvador? Nuevamente Jesús no lo denunció a Judas tampoco. También se cayó la boca a Jesús. No lo denunció públicamente. ¿Cuál fue el efecto? En Simón, ya leímos, Simón se arrepintió y este fariseo llegó a ser, dijimos, un humilde y abnegado discípulo. Pero ¿cuál fue el efecto en Judas? Tristemente, hermanos, este es el triste epitafio que la mensajera del Señor nos dice acerca de Judas. Con respecto a Judas, la obra del amor de Cristo fue inútil. Inútil. Qué triste, ¿no? Qué triste que todo ese caudal de amor y de paciencia, de ternura y de misericordia de Jesús haya sido en vano en favor de Judas. Y lo que sería más terrible, hermanos, es que en nosotros, en algunos de nosotros, sea inútil la obra redentora de Cristo. Dios quiera que ninguno de nosotros tenga un corazón tan lleno de amor propio, de orgullo, que se resista al cambio, que se resista a las reprensiones amorosas de Jesús que nos invitan a abandonar nuestros pecados, nuestros defectos de carácter y a crecer espiritualmente, ¿no? Que no se diga de ninguno de nosotros al final de nuestras vidas, la obra redentora de Cristo en favor de Pablo fue inútil. Que no me pase eso, ¿no? Y que no les pase tampoco a ustedes. Pero yo quisiera terminar, hermanos, esta mañana con un cuadro mucho más luminoso que el cuadro de Judas, que es justamente el caso de María. Ustedes me acompañan. Había prometido al pastor que iba a terminar el 25 y ya veo que no voy a cumplir mi promesa. Pero vamos a Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Porque no podría dejar de detenerme en el último caso que es el de María, que es el caso más hermoso de este episodio. Mateo capítulo 26, versículos 6 en adelante, 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, recuerdan antes que decía Judas, ¿no? Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Judas había calculado, ¿no? 300 denarios. El Evangelio de Juan dice, ¿no? 300 denarios. Y fíjense lo que pasa ahora, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, vamos a reconstruir el cuadro, hermanos. Jesús está en la cena con Simón el fariseo y los demás discípulos, y de repente aparece esta mujer. Saben, hermanos, que en la cultura de aquel entonces, lamentablemente, era una cultura muy machista. La mujer era considerada como un ser inferior. A tal punto, hermanos, que en la cultura de aquel entonces, donde en un lugar público, en una casa de familia, lo que fuese, había una cena y había reunidos hombres y mujeres, las casas humildes de Palestina eran prácticamente de un solo ambiente, ¿no? Era una especie de loft, por supuesto salvando las distancias, ¿no? Pero tenían un ambiente grande que tenía un primer nivel y luego un pequeño escalón y un segundo nivel superior, ¿no es cierto? En el nivel superior, en una reunión social, solamente podían comer los varones. Ninguna mujer podía compartir una cena con los varones. En el nivel inferior quedaban las mujeres, los niños y los animales domésticos. Los perros, las cabras, la ovejita estaban en el nivel inferior. Y los hombres, los varones, estaban reunidos en el nivel superior. Ninguna mujer podía compartir una reunión social donde hubiese hombres reunidos. Ninguna mujer podía hablarle a su esposo, hablar a un hombre en público, ni siquiera a su marido. Ni siquiera a su marido podía hablarle en público. Si quería preguntarle algo,
tenía que hablar en casa a solas en la intimidad del hogar. Si iban por la calle, la mujer tenía que ir caminando varios pasos detrás del hombre. Y a tal punto era esto que el pastor Roberto Badenas, que quizá ustedes conocen, habrán leído el libro Encuentros, un libro extraordinario, él menciona que quizás se ha exagerado algo que dice el Talmud, pero que realmente le dice el Talmud. Hay una parte del Talmud que dice: Señor, dice los rabinos, ¿no? Te doy gracias porque no nací ni gentil, ni perro, ni mujer. Eso es lo que dice el Talmud, ¿no? Ese era el concepto que se tenía de las mujeres en aquel entonces. Hermanos, María Magdalena entra en esta escena donde solamente tenían que estar los hombres, salvo por supuesto cuando las mujeres servían la comida, ¿no? Tenían que entrar, etc. Entra en esta escena y María Magdalena hace todo lo que no tiene que hacer una mujer decente de sus días. Se queda donde están los hombres reunidos. María Magdalena se suelta el pelo, siendo que en aquel entonces las mujeres tenían que tener el pelo recogido e incluso tapado, porque se creía, una moral muy puritana de aquel entonces, que la mujer podía seducir al hombre exhibiendo su cabello, ¿no? Se suelta el pelo, algo que ninguna mujer decente de aquel entonces podía hacer. María Magdalena no solamente que riega con lágrimas los pies de Cristo, sino que lo toma con sus manos, los pies de Jesús, y empieza a besarlos, algo que ninguna mujer decente de sus días podía hacer. Y hermanos, María Magdalena compró un perfume de nardo puro, un perfume carísimo, en un frasco de alabastro, que valía 300 denarios. Ya dijimos, hermanos, que era un denario, el sueldo de un día de trabajo. Por lo tanto, hermanos, este perfume a María Magdalena le costó el sueldo de casi un año de trabajo, le costó comprar este perfume para derramarlo sobre los pies de Cristo. En otras palabras, hermanos, la obra de María, esta obra que hizo de ungir la cabeza de Jesús con el perfume, de besarle los pies, de regarlo con sus lágrimas, era una obra, permítame el término, contaminada. Una obra contaminada. Hace unos 25 años atrás, más o menos, aquí en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, hubo todo un movimiento que dio mucho dolor de cabeza a la Iglesia, ¿no? Quizá algunos recordarán, acerca de la justificación por la fe. Un movimiento que fue tan grande y tan problemático que hubo que cerrar una iglesia en la zona sur de Gran Buenos Aires, ¿no? Y estos hermanos, que creían entender la justificación por la fe mejor que cualquier otra persona, decían que a Dios no le importan nuestras obras, no le importan nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras están contaminadas de pecado. Ellos invocaban una cita de Elena de White, que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, donde dice la mensajera del Señor que el Espíritu Santo es quien nos induce, nos impulsa al arrepentimiento, a la alabanza, a la acción de gracias, pero que al pasar por los canales corruptos de la humanidad, aún nuestras buenas obras, producidas por el Espíritu Santo, dice la mensajera del Señor, se contaminan de tal forma que no ascienden en pureza infinita hasta el reino de los cielos y tienen que ser rociadas con la sangre de Cristo. Y hermanos, esto es verdad, esto es verdad. Aún nuestras buenas obras, hermanos, tienen el sello del pecado. Aún nuestras buenas obras están contaminadas con amor propio, con egoísmo, con deseos de destacarme muchas veces, con deseos de congraciarme con Cristo, de pagarle mi salvación a Jesús, ¿no? Pero estos hermanos hacían un caballito de batalla de esta cita, a tal punto que uno sentía que realmente mejor no hago nada bueno. O sea, directamente, ¿para qué obedezco? ¿Para qué amo? ¿Para qué? O sea, un nihilismo total con respecto a nuestros actos, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿cómo califica Jesús, que es el juez del universo, que va a ser el juez del universo, ¿no? En este juicio investigador está siendo el juez del universo. ¿Cómo califica Jesús, el juez del universo, a esta obra de María? Versículo 10. ¿Por qué molestan a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Qué maravilla, hermanos, que el juez del universo califica esta obra de María como una buena obra. Y hermanos, esta buena obra de María estaba, entre comillas, contaminada de pecado. ¿Por qué? Porque todos los actos de María, en su expresión cultural, si me permiten decirlo así, tienen resabios de su antigua vida pecaminosa. Eran las mujeres de mala vida,
las que se exhibían públicamente delante de los hombres. Eran las mujeres de mala vida las que conversaban con los hombres en público. Eran las mujeres de mala vida las que se atrevían a besar a un hombre en público, de conversar con un hombre y de besarle los pies a un hombre y soltarse el cabello. Y María, hermanos, en su expresión cultural, no en el contenido, sino en su expresión cultural, revela costumbres propias de su antigua vida pecaminosa. Y sin embargo, y de una manera escandalosa, ¿no? De una manera escandalosa a tal punto que dice el pasaje que la casa se llenó del olor del perfume. Pero a esta obra, permítame decirlo, contaminada con los elementos culturales de la antigua vida de pecado de María, Jesús la dignifica, la valoriza delante de la gente y dice: ha hecho conmigo una buena obra. Y hermanos, qué maravilloso que a nuestras pobres buenas obras, que son muy pobres, hermanos, son muy pobres nuestras buenas obras, ¿no? A nuestra pobre obediencia, que siempre es imperfecta, Jesús la califica de buena obra. También el juicio de Jesús sobre nosotros, ese juicio tan lleno de gracia, de misericordia, es: este hijo mío ha hecho conmigo una buena obra, cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos una buena obra y demás, ¿no es cierto? Dice la mensajera del Señor, y ya con esto termino: María había sido considerada una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Usted recuerda, ¿no? Simón había arrastrado al pecado a esta mujer que ahora condenaba. Los psicólogos, los sociólogos, quienes se ocupan de tratar a mujeres abusadas, nos dicen que generalmente la mujer o el hombre también, pero mayormente se da a las mujeres, que son abusados, se forma una dinámica psicológica en su corazón que hacen que sientan desprecio de sí mismas. Y muchas veces, lamentablemente, ya sea porque el propio victimario, el culpable del abuso, o porque se forma una dinámica psicológica de esta manera, a veces se suelen culpabilizar del abuso del cual fueron hechas objeto. En la dinámica psicológica de los abusados hay una autoculpabilización, hay una autoimagen de desprecio y sienten como que no vale la pena luchar por su dignidad porque la han perdido, porque no son dignas. Y es justamente esta falta de sentido de dignidad propio lo que lleva a muchas mujeres abusadas a entregarse después a una vida de promiscuidad y finalmente a la prostitución, ¿no? Y aquí dice la mensajera del Señor: Jesús conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza de su alma, pero no lo hizo. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Con esa mirada maravillosa de Jesús, que es capaz de vernos no como somos, sino como podemos llegar a ser. Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de redención ha investido a la humanidad de grandes posibilidades y en María esas posibilidades debían realizarse. Y fíjense, hermanos, ahora sí, el epitafio que se podría poner en la tumba de María. Así como sobre la tumba de Judas se podría poner el epitafio: la obra del amor de Cristo fue inútil. Fíjense qué hermoso epitafio se podría poner sobre la tumba de María. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Qué maravilloso, ¿no? Que por la gracia redentora de Cristo, por este Salvador que defendió a María delante de la acusación de la gente, de este Salvador que dignificó la obra de María, esa obra contaminada con los resabios de su antigua vida de pecado, por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Y mis hermanos, ¿quién fue una de las pocas personas que valientemente acompañó a Jesús hasta la cruz? Cuando todo el mundo se borró, ¿no? Cuando los discípulos se borraron olímpicamente, como decimos en el lenguaje popular, ¿quién fue una de las pocas personas que estuvo ahí al pie de la cruz? Fue María. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? María. ¿Quién fue la primera predicadora, evangelista, predicadora que fue hasta el aposento alto a decir a los discípulos que Jesús había resucitado? Fue María también. Y mis hermanos, esto es lo que logra la obra redentora de Cristo. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, vamos a disfrutar de una vida maravillosa, vamos a disfrutar de los verdes prados, las colinas maravillosas que vamos a ver en el reino de los cielos,
Vamos a poder reencontrarnos con nuestros seres queridos que hemos perdido. Vamos a poder alternar con Abraham, con Isaac, con Moisés, con Isaías, con los grandes hombres de la historia. Pero lo más maravilloso, hermanos del cielo, no va a ser esos disfrutes físicos, externos y hasta sociales, ¿no? La mayor maravilla que vamos a ver en el cielo va a ser encontrarnos con Jesús, con nuestro Salvador, con el que dio su vida en la cruz por nosotros y que gracias a Dios es amigo de publicanos y pecadores y recibe a los pecadores y come con ellos. Hoy Jesús quiere entrar en nuestro corazón, quiere posar en nuestra casa como lo hizo con Zaqueo y quiere llenar nuestra vida con su gracia y con su amor. Yo no soy un predicador que suele hacer llamados, creo que ya me han escuchado que no creo mucho en los llamados públicos donde se invita a la gente a levantarse porque creo que muchas personas se levantan por una presión social, ¿no? Hay quienes no, hay quienes lo hacen de corazón, pero otros se levantan por la presión social. Claro, todos se levantan, yo también me tengo que levantar, ¿no? Pero sí creo en los llamados, ¿no? Y yo quisiera invitarlos ahí donde están, en la intimidad de su corazón, donde nadie más que Dios ve lo que hay en su corazón. Quisiera invitarlos a hacer una sencilla oración para agradecer a Jesús y consagrarnos a Él. Así que los invito a orar. Querido Jesús, te damos gracias de todo corazón porque nos amaste tanto que dejaste el cielo y todas sus glorias y seguridad y comodidades para venir, Señor, aquí a la tierra, a morar con nosotros, a revelarnos tu amor insondable y porque finalmente diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque cargaste nuestras culpas, nuestras miserias, porque fueron expiadas en la cruz y todos tenemos la plena seguridad de que podemos vivir con la sensación plena de ser aceptados por tu Padre, de ser justificados, de ser considerados hijos tuyos y aptos para el reino de los cielos. Te amamos, te alabamos, te adoramos y queremos consagrarte en nuestra vida y rogarte que como María transformes plenamente nuestro corazón, nos limpies de pecado, nos conviertas a tu semejanza, nos uses en tu servicio para bendecir a otros y nos lleves al reino de los cielos. Te lo pedimos y agradecemos en tu sagrado nombre. Amén. Agradecemos a Dios por el mensaje y en esta mañana tendremos una ceremonia simple pero muy significativa para la Iglesia, que es la ordenación de diáconos y ancianos. Brevemente explicar que esta ceremonia es como ver en forma palpable, tangible, el llamado que ha hecho Dios a personas a ejercer un ministerio que justamente lleva ese sello especial que es la ordenación, una invitación a trabajar de una forma especial con el ungimiento del poder del Espíritu Santo. Le voy a pedir entonces a nuestros hermanos diáconos que se adelanten. Son el hermano Juan Salor, Cristian Torres y Ulises Murillo, que en esta mañana serán presentados delante de Dios con imposición de manos para que ellos puedan ejercer este ministerio que Dios les ha dado. Le he pedido a Marcelo Haas, anciano de iglesia, pero también experimentado en el área de diáconos, que pudiera tener una breve reflexión acerca de este ministerio. Gracias, Marcelo. Gracias, Pastor. El Pastor me pidió que hiciera una breve reflexión, que hablara unos 50 minutos, pero como estoy un poco afónico, lo voy a reducir a unos 5 minutos nada más. Así que, saben, la mayoría de nosotros, casi todos seguramente habremos leído alguna vez los primeros versículos que están en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, donde se convoca o se eligen a los primeros diáconos. ¿Se acuerdan cuántos eran esos primeros diáconos? 7, exactamente. Esos primeros
7 diáconos. Algunos de esos nombres más conocidos porque han tenido relatos en las escrituras que hemos llegado a conocer, otros están nombrados ahí nada más. Y es un relato emotivo, pero es mucho más emotivo cuando nosotros podemos leer eso en el momento en que estamos eligiendo a nuestros propios diáconos. Yo le voy a pedir a Juan Carlos si por favor puede leer esos versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Juan Carlos. Sin duda este es un momento en la historia de la iglesia primitiva, un momento de inflexión. Aparece formalmente, se decreta que hay un crecimiento, comienzan los primeros problemas administrativos, si uno pudiera llamarlos de alguna manera. Y si lo pudiéramos, permítanme usar un lenguaje más coloquial, la gente les decía a sus pastores, a sus ancianos: bueno, está muy bien que ustedes prediquen, está muy bien todo esto del Evangelio, pero tenemos otros problemas prácticos, problemas del día a día que tenemos que resolver. Entonces decidieron buscar a 7 personas, en este caso, que los ayudaran. Y claro, uno puede pensar, bueno, cuando necesitamos ayuda y salimos a la puerta y el primero que pasa lo llamamos para que venga a ayudarnos. Pero no era así, de ninguna manera era así. Tenían que ser personas, no sé si ustedes saben lo que quiere decir diácono. Si uno busca en el diccionario la palabra diácono es persona que sirve, siguiente del ministro, siguiente del sacerdote. O sea, ustedes vean la importancia que tiene el diaconado. Y hay características especiales que tenían que tener esos diáconos. Son esas características que también nosotros pensamos que ustedes tienen y que con la bendición del Señor los van a ayudar a este servicio. Le voy a pedir a Juan Carlos que lea estos últimos versículos que están en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, donde se menciona cuáles son las características que debe tener un diácono. Capítulo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidas a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Juan Carlos. Ahí tenemos la promesa que se nos presenta por ejercer bien el diaconado. Ustedes han escuchado esas características que deben tener. Ustedes no han sido seleccionados al azar porque necesitábamos gente que colaborara, sino que pensamos en la iglesia que ustedes tienen esas condiciones que se requieren para este servicio. En el servicio cristiano hay una cita que dice que así como tenemos un lugar preparado en las mansiones celestiales, también tenemos un lugar designado en la tierra
para servir a Dios. Ojalá que ustedes nunca olviden, que siempre recuerden a quién están sirviendo, para quién estamos trabajando. Si ustedes logran tener esa idea, logran grabarla a fuego en su corazón, en su mente, sobre a quiénes que estamos sirviendo, seguramente el servicio de diaconado que ustedes tendrán a partir de hoy será sumamente bendecido y será agradable a los ojos de Dios. Ese es mi deseo en esta mañana. Amén. Gracias, Marcelo. Quería pedir a los pastores presentes si se pueden acercar. Está el pastor Jorge Rampoña, el pastor Enrique Chay. Si hubiera algún otro pastor, me lo señalan. Muy bien, para momentos así, pedimos a los pastores que se adelanten para acompañarnos en esta ceremonia. Le agradezco a Marcelo, yo nunca fui diácono, fui anciano, pero no fui diácono, no tengo experiencia como para hablar. Por eso le pedí a Marcelo que tanto se ha desempeñado en esta función. Siempre he trabajado con diáconos, pero nunca tuve el privilegio de pasar por esa responsabilidad. Y le hemos pedido al pastor Enrique Cháez que pudiera tener la oración de ordenación en esta mañana. Lo que sí, vamos a arrodillarnos, entonces, los tres pastores para ordenar a nuestros hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos postramos delante de ti para agradecerte por la existencia de la Iglesia, porque Jesús es la cabeza de la Iglesia y porque en este caso particular la Junta Directiva de nuestra Iglesia ha designado a estos tres hermanos para que sean nuevos diáconos que te sirvan eficientemente en las tareas eclesiásticas y en todo lo que ellos puedan llegar a ser como influencia positiva para atraer almas para el reino de los cielos. Y ahora, al colocar nuestras manos sobre ellos en señal de consagración y en señal también de pedido profundo de que tú los bendigas con la unción de tu Espíritu Santo, deseamos sinceramente, Señor, que ellos comprendan la trascendencia de su labor, la puedan cumplir con espíritu servicial, de total consagración a ti, que sean como se esperaba que fueran los discípulos o los diáconos de antaño, personas de buen testimonio, llenas de tu Santo Espíritu y también de la sabiduría que proviene de lo alto. Bendícelos para que ellos entiendan cuánto podrán servirte, mucho mejor que antes, después de esta ceremonia. También extiende tu bendición sobre sus familiares, seres queridos, que ellos puedan mostrar a través de su familia, de su comportamiento cotidiano, dentro y fuera de la Iglesia, que son hijos tuyos, que te aman, te sirven y obran de la mejor forma para ver crecer a tu Iglesia hasta el momento cuando Jesús venga a buscarnos. Pedimos todo esto, Señor, con humildad, con sinceridad de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hiciste una buena obra. Que Dios te da lo mejor para tu vida. El Señor te acompañe, te presento a tu vida. Hermanos, un gusto saludar, abrazar, conocerlo y por su bendición. Muy amable, que Dios lo guarde. ¿Esto queda contigo? Sí. Bueno. Bien, sin aquel nomás. Gracias. Gracias. A continuación tenemos la ordenación de tres ancianos: Rolando Cardinali, Luis Mantilla y Martín Berens. Estamos contentos
que la Iglesia cuente con esta juventud comprometida. Ustedes se dan cuenta que el ancianato no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la rica experiencia espiritual que ellos tienen, la disposición al servicio, lo que los hermanos han visto en sus vidas y el llamado sobre todas las cosas que Dios les ha hecho. Dice la palabra de Dios cuando habla a los ancianos, llamándolos obispos: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Por tanto, si alguna vez soñaron con estar en el liderazgo de la Iglesia, está bien. Estaban deseando algo sincero, algo honesto, pero sobre todo estaban pensando en servir al Señor. Y hoy el Señor, como dijimos a través de esta ceremonia, está cristalizando, está haciendo visible, palpable, ese llamado que Dios les ha hecho. Pero dice, es necesario que el anciano, el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y cuando uno lee esto dice, bueno, me bajo, ¿verdad? Pero el Señor dice que en Cristo somos completos. Solo Dios, que los ha llamado por su gracia, los puede capacitar para vivir a la altura de lo que Él espera. Y en esta mañana quiero agradecerles porque, como dije, sangre joven, comprometida con el Señor, vale mucho lo que ustedes han aceptado. Sobre todo cuando uno piensa en estos tiempos, cuando no existe el compromiso, ustedes aceptan ser líderes religiosos. En un tiempo cuando se cuestionan las organizaciones, ustedes deciden apoyar la institución que Dios tiene en la tierra, que es la Iglesia. En un tiempo cuando no hay referentes morales, éticos, ustedes se comprometen a vivir como auténticos cristianos. Y en un tiempo cuando los hombres piensan en sí, ustedes asumen la responsabilidad de dar tiempo y esfuerzo para ayudar a otros. Por eso la Iglesia valora esta invitación que hace Dios, pero también valora esta respuesta de ustedes. Que Dios los capacite para esta función especial. Ellos serán pastores locales. A uno le toca ser pastor distrital, pero el anciano es un pastor local que trabaja dentro de su iglesia para influir en otros, para apoyar los diferentes ministerios, para animar a los hermanos a seguir adelante en la carrera de la fe hasta alcanzar la corona de la vida eterna. Le voy a pedir entonces a los pastores que me han estado acompañando en la ordenación anterior que se puedan adelantar. Y a continuación entonces nos vamos a arrodillar y vamos a imponer las manos sobre nuestros hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte porque en tu infinita gracia haces partícipes a seres mortales en tu obra. Gracias, Señor, porque no solo nos llamas, sino también nos capacitas. Y aquí están estos tres hermanos, con cada uno con su profesión, con su familia, sus hijos, pero con la disposición a entregar esfuerzo, talentos, tiempo para su iglesia y para los hermanos. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu descienda sobre ellos. Y en este momento, como ministro, Señor, colocamos nuestras manos sobre ellos
rogándote sobre todas las cosas que sea tu mano que los unge de lo alto. Señor, capacítalos para esta obra sagrada, que por donde ellos transiten puedan dejar la fragancia del cielo. Bendice a sus familias, bendice a sus esposas y a sus hijos, para que juntos avancen hacia la patria celestial. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Voy a pedir a las esposas que se adelanten, porque ellas también colocan mucho para que sus esposos puedan ejercer este ministerio. Perfecto. Agradecemos a las esposas y estaremos orando por estos matrimonios que están comprometidos con la Iglesia. Y creo que es un buen momento también para agradecer a las esposas de pastores que están presentes. Quiero agradecer a mi esposa públicamente y a mis hijas que tienen la paciencia de ir cargando la mudanza por donde el Señor nos llame. Ese compromiso también con la causa. Que Dios los bendiga. Gracias por esta buena disposición al servicio. Gracias, pastores. Dios bendiga a nuestros hermanos en sus funciones, tanto a diáconos como a ancianos. Y vamos a tomarnos unos minutos, aunque el tiempo ha transcurrido, para algunos anuncios y para leer, según tenemos en nuestro boletín, en primera lectura, un nombramiento como directora de Educación a Betty de Zanelli y como directora asociada de Educación a Elma de Cardinali. Damos una cordial bienvenida nuevamente a todos. Hoy la iglesia está rebosante de personas. Damos una especial bienvenida también a nuestras visitas, a la familia Gladys y Marcel Mato, Generoso Mato de Uruguay, Marcela Boleas de la UAP y familia Yaguasi de Florida. De parte de Escuela Sabática, como se habrán dado cuenta que hay algunos cambios y algunas cosas nuevas que están ocurriendo en nuestra iglesia, la Escuela Sabática de la Galería va a ser reubicada aquí en la iglesia, dentro del salón de la iglesia. Una noticia que nos alegra mucho: el pastor Feo Basanta ya está en su casa. Y recordarles, esta tarde hay un programa especial de Sábados y Compañía. Vamos a tener al pastor Gastón Femopase, cómo renovar nuestra vida devocional. Y de parte de sociales, ustedes saben que mañana es el Día de la Madre. Esta noche va a haber un programa sumamente especial, hecho por los hijos, para sus madres. Así que a las 20 horas la Comisión de Sociales nos espera a todos para poder pasar un momento muy grato con nuestras mamás y como familia de la iglesia. Para los conquistadores y papás de conquistadores, la actividad esta tarde en el río está suspendida. Se va a postergar para el próximo sábado. Y también recordarles a los niños que a las 17 horas va a estar dándose la clase de estudios bautismales. Vamos a pedir entonces a los diáconos que se adelanten para poder recoger diezmos y ofrendas. Inclinemos nuestros rostros para orar. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor hacia nosotros
Y te agradecemos también porque en este momento de nuestro culto de adoración tenemos la oportunidad de ofrendar, de darte diezmos, ofrendas, pactos, todo aquello que es manifestación de nuestro agradecimiento a todas las cosas buenas que tú nos das permanentemente. Rogamos que tú bendigas este dinero, que tú bendigas a quienes lo manejarán. Y Señor, volvemos a reiterarte las gracias por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonemos las estrofas del himno número 342, Después del río. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la vida es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de bellezas que no puede ser compartida, pues la gloria del Señor se encuentra allí, mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Entonemos para ir finalizando el himno número 362.
invito a ponernos de pie. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado. Del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre, te damos gracias porque tú, Señor, has permitido que escuchemos tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hoy hemos recibido tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque esta mañana hemos podido participar en tu casa de oración. Te agradecemos, Señor, porque el cuidado de los que no han podido venir allá en sus casas, Señor, bendícelos y protégelos. A los enfermos te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Himno número 41. Gracia, amor y comunión. Lo hacemos 2 veces. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perduren por siempre en nuestro corazón. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios
la comunión del Espíritu nos llenen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perduren por siempre en nuestro corazón. Luz entre espinos, la esperanza es Jesús.